Jesús es bueno, mis hermanos, y hay que adorarlo. Y de la forma mejor que nosotros adoramos al Rey es cuando nosotros hacemos lo que a Él le agrada. Es lo más importante. Cuando usted hace lo que a Dios le agrada. El predicador del viernes decía que cuando usted está en la presencia del Señor, usted está junto con Él. Y cuando la presencia del Señor está con uno, hay cambios, hay algo diferente. Y una de las cosas que nosotros anhelamos es estar en la presencia del Señor. La clave del éxito de Jesús, la encontramos en toda la palabra en el Nuevo Testamento, pero hay textos que son esenciales y que son clave. Hay textos que son clave. Y Jesús dijo en una ocasión: mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. Ahí está la clave. Mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él le agrada. Y el Padre dijo en una ocasión: a Él oíd. Y María le dijo a los que estaban juntamente con Él: haga lo que Él dice. ¿Qué le digo con esto, mis hermanos? Jesús dijo en una ocasión: aprended de mí. Aprended de mí. Y el Padre dijo: a Él oíd. Y Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi oración número uno no es: Señor, llena la iglesia. No, esa no es. Señor, dame un templo. Tampoco esa es. Sino: Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a honrar tu nombre. Y que cuando tú vengas, tú me digas: venid bendito de mi Padre. Tú eres digno de irte conmigo y yo estar de pies delante de la presencia del Rey. Eso es lo que yo quiero. Y lo demás será por añadidura. La iglesia se llenará, pero yo no quiero que se llene de personas que lo que estén en un club social, sino de personas que alaben, que quieran honrar a Jesús. Jesús, en la oración sacerdotal, en una casa que se dicen los teólogos que era la casa de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, en la cual el Señor celebra la Santa Cena, y ahí Él eleva la última oración antes de Él ser crucificado, en el sentido ya de la oración conocida como la oración sacerdotal, que intercede por su iglesia y por su pueblo. Y en esa oración, o en ese lugar, Jesús intercede por nosotros y nos dice: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No clamo por el mundo, sino clamo por ellos. Pero más adelante el Señor comisiona a hombres como Pablo y le dice que nosotros tenemos, la iglesia, la responsabilidad de clamar por el mundo. Jesús no clama por el mundo. La iglesia sí clama por el mundo, porque está en el mundo. No sé si me está entendiendo, iglesia. Qué lindo es Dios, qué bello es el Señor. Señor, seguimos hablando, iglesia, y vamos a seguir hablando, tocando los dioses que están invadiendo nuestras vidas. Hemos tocado el Dios del ego. De ahí viene la palabra, cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuese, dijo el ego eimi, utilizando la expresión en griego: yo soy. Eimi es el verbo ser o estar en griego, y ego es el verbo, es el pronombre, la primera persona del singular, que es yo. Eimi, por eso viene la palabra ego, latría, culto al yo, monumento al yo, concentración en el yo. Y hay quienes están sirviéndole a ese Dios
y cuando viene la necesidad muchas veces miran para los lados. Recuerdo hace muchos años atrás, había un matón en el Capotillo, un barrio muy bueno donde yo me crié, y había tenido un pleito con otro matón, y el matón que tuvo el pleito con el otro, el del barrio mío, lo había macheteado en la cabeza, y como no le llegó la hora ese día, le tiraron como unos 20 machetazos en el suelo. Y dicen los protagonistas, los que espectaron el pleito, que él nada más se pataleaba, se brincaba y se remeneaba, porque el otro matón no le pudo hacer blanco, porque le tiraba con miedo, porque le tenía miedo. Le tenía miedo. Y cuando fueron a buscar a los otros del barrio, como el hombre era un medio abusador, como que nadie atendió. Entonces el yo como que no lo defendió ahí. No lo defendió. Imagínense, todo el que coge la profesión de la delincuencia, usted sabe que la profesión es bastante corta. Es una de las profesiones más cortas que hay. Ambos están en los brazos de Satanás porque no se arrepintieron. Ambos. Los dos matones, los dos lo mataron. Uno lo mataron aquí. Y antes de morir, el que estaba en el suelo dijo: fulano me mató para que tú, si tú quieres vengarte, te vengue, pero ya tú sabes que fue fulano que me mató. Fuera como que tenía el mismo diablo adentro. Y hay personas que nacen para hacer lo malo. Por ello el Señor habla del hijo de perdición. Y habla de personas que son hijos de salvación, porque están buscando a Dios. Y hay algo en su corazón que le dice: no lo hagas así. Las cosas se hacen bien. Una de las cosas más importantes, los principios más importantes que usted como iglesia debe de tener es pensar más en el prójimo que en usted mismo. Pensar siempre, si cuando usted anda, por ejemplo, muchas veces se dan ejemplos aquí en esta ciudad, en Manhattan, que usted tiene que buscar un parqueo, aquellos que tienen vehículos, los que tienen carros, le llaman algunos coches, y esa persona que tiene vehículo tiene que buscar un parqueo. Muchas veces duran media hora, 45 minutos buscando un parqueo. Y cuando está el parqueo, que ya lo tiene, hay otra persona que toma el parqueo, muchas veces lo está hasta esperando, pero tú no estás observando que esa persona lo esté esperando. Y se arma un pleito por el parqueo. E inclusive hay personas que hasta la vida la han perdido por un parqueo. Otros hasta presos están por un parqueo. Y otros hay quienes tienen enemigos por un parqueo. Un cristiano de principio y un cristiano que tiene la mansedumbre del Señor, aunque le esté esperando y ve que hay problemas, disfruta lo que Dios te bendiga, que Dios me tiene uno mejor. Y mire, yo lo he practicado y después de hasta 2 regalos, mira, ya hay otro, fulano, mira, ya hay uno, mira, ya hay otro. Usted no se deje dominar de la circunstancia. La circunstancia muchas veces se hace en el Señor de muchas personas, porque lo dominan. Y hay quienes se hacen siervos de la circunstancia. Usted no puede dejarse dominar de la circunstancia. Seguimos hablando del Dios que tratamos, o que hemos estado tratando el último domingo. ¿De qué Dios estuvimos tratando? Había un Dios entre los griegos llamado Heracles, el dios Hércules, que es el dios para el fisiculturismo, el mantener la figura esbelta, la figura atlética, mantener los hombres los cuadritos, la mujer sacar un poco de costilla y mantenerse delgada y las piernas bien atractivas, los bustos bien hermosos. Y muchas veces, a veces no se puede lograr algunas cosas. Para rendirle culto al cuerpo, no se puede lograr una cosa, a veces de los procesos naturales, uniformes o que son físicos, haciendo los ejercicios físicos, corriendo, los push-ups, cualquier cosa de esa. Bueno, vamos a tratar de quitarle un poquito de librita de aquí, a ponerle un poquito más de aquí, a ponerle un poquito más de aquí y hacer el cuerpo, aunque sea artificial, para que luzca natural. ¿Cómo que le llaman a la operación esa? La TBN, sí, así dijo el hermano el hermano Vargas, el que canta Esto Huele a Gloria, cuando estuvo por aquí. Estamos nosotros, condena la Biblia una operación
para algo que es saludable. Condena la Biblia a una operación que tiene que ver con el contexto de la salud. Por ejemplo, le puse un ejemplo, una mujer que tiene los bustos, los senos bastante extendido, muy grande, y le está reventando la espalda, le está destruyendo la espalda, y la mujer tiene que operarse, pero al mismo tiempo esa operación le va a traer belleza. ¿Condena la Biblia eso? No lo condena, porque es salud. ¿Me estoy entendiendo o me doy a entender? Ahora, si tú naciste con los senos normal y se te metió el diablo en la cabeza y tú quieres ahora tener los senos como estas mujeres que andan por ahí provocando, porque hay una parte de la mujer que es bastante atractiva y muy sensual, y muchas veces eso es lo que enseña el diablo. Vamos a enseñar el exhibicionismo. Por eso hay que ir a un gimnasio para usted, esa parte sensual, tratar de desarrollarla y buscar más adeptos y conquistar mucho más personas. Si tú tienes un cuerpo bonito, manténlo, está bien, pero no force, no tome el tiempo de Dios que le pertenece a Dios para tú rendirle culto a tu cuerpo. Hay quienes tienen cuerpos que pueden comerse un toro y tú ves que siguen igualitos. Yo tengo el hermano mío mayor, él se puede comer 10 libras de arroz y tú lo ves que no echa una barriga ni nada de eso. Dichoso él. Dichoso él. Mi esposa puede comer lo que come y ella no. Sigue con su figura igual. Dichosa ella. Pero hay otros que no, y hay otras que no. Hay otras que comen y tú ves que se pone que parece una nevera cuadradita. Y otra parece una tinaja de esa de campo también, o un embudito. Y hay hombres que se ponen, tú ves que se ponen muy bien, una pelotica parecen, algunas parecen una pelota esa de fútbol, y otra de soccer, otra de béisbol. Y tú ves y la barriguita para adelante. Y entonces por aquí unos chichos por aquí. Tenemos una ventaja que el mundo no la tiene. Que Dios no mira el físico, Dios lo que mira es el corazón. No sé si me doy a entender. Tenemos una ventaja que no lo tiene el mundo, que Dios no mira el físico, sino que mira el corazón. Entonces, como Dios mira el corazón, tú también tienes que lucir como que el corazón tuyo está dominado por Dios. Porque a veces hay quienes enseñan y dicen que Dios lo que mira es el corazón, que tú puedes andar vestido como una prostituta o como un prostituto. Y no hay ningún problema. Pero también hay unos hombres ahora mismo que andan con unos pantalones. Yo ya he llamado a algunos aquí a capítulo. Le digo, mi hermano, y ese tipo de pantalón que hay que buscar aceite de culebra para ponérselo, ¿qué es eso? Tú eres un prostituto, ¿eh? No, que estoy arrancado. Digo, pues mire, trata de invertir en ese lado, porque eso está feo. Fulana, ¿qué pasó? Que a fulana la violaron. La noticia lo que quiere vender, la noticia no dice el por qué a fulana la violaron. La noticia lo que quiere vender. Yo vivo en un mundo, allá abajo en Downtown, donde yo trabajo, de las 96 para abajo no dice Downtown, pero en sí Downtown se considera de las 14 para abajo. Vamos a decir en Midtown y Downtown. Donde yo observo padres con niñas de 12, 13 y 14 años, hasta de 10 años, andando con unos pantalones que parecen ropa interior de mujer, con el ombligo afuera y casi con los senos afuera, y con una faldita que así, la cuarta milla no es muy grande, y tú ves que tú le haces dos y ya te sobra tiempo, te sobra espacio. Exhibiendo a sus hijas, y hay de aquel que le llaman harassment, hostigación sexual, o sexual harassment, porque harassment solo es hostigamiento. Entonces, hay un sinnúmero de sinvergüenza, y me permiten y me disculpan aquellos que están estudiando abogacía, si hay alguno, pero que no sean de eso, que lo que andan es buscando y conquistando y provocando gente para que hagan lo malo, para ellos hacer lo malo también. La única persona que tiene licencia para mentir son los abogados.
Hay abogados que dicen, dime la mentira a mí o dime la verdad a mí que yo me encargo de decir la mentira. Nosotros tenemos que estar claros en dónde estamos, cómo caminamos, cómo actuamos. Y debemos de entender que un día tenemos que darle cuenta a Dios por todo lo que hagamos. Tenemos un cuerpo que se nos da a nosotros, se nos ha dado a nosotros para que nosotros lo administremos. No para que nosotros pretendamos que este cuerpo es nuestro y que nosotros, al ser nuestro este cuerpo, vivimos cuando todo lo que queramos y vamos al lugar que nosotros queramos, sin nosotros hacer lo que nos dice el dueño del cuerpo que debemos de hacer. Una persona que actúa conforme al corazón y conforme a los principios y preceptos que el Dios eterno le ha dado, camina de la siguiente manera. Y dice en el libro de Filipenses 3, verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una persona que camina conforme a un ciudadano celestial no echa músculo en lo que es el contexto físico, sino que echa músculo en lo espiritual. Camina conforme a los principios que enseña la Biblia, que enseña y que cubre no solamente los principios moralistas, porque un moralista no va al cielo porque es una persona moral. ¿Cuántas personas no hay que son moralistas y que caminan conforme a los principios morales que enseña la sociedad, pero no tienen el cielo asegurado porque han desechado a Jesucristo? Mas sin embargo, cuando tú caminas conforme a los principios que enseña la palabra, tú cubres todo ese tipo de vivienda o de vivencia. Tú cubres lo moral y cubres lo espiritual. Cubre lo espiritual y cubre también lo emocional. Cubre todas esas cosas. Una persona que se concentra en buscar los beneficios materiales y terrenales no está tomando como ejemplo a la nube de testigos que encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Observamos que hombre de la magnitud de Abraham, que fue un hombre llamado de un lugar lleno de idolatría y lleno de muchísimos problemas, donde nace, y podríamos decir que florece también. Nacer y florecer no es lo mismo. Donde nace la idolatría. Cuando Abraham hacía negocio en base a principios idolátricos. Abraham no hacía negocio conforme a los principios que Dios enseña, sino a los negocios que su padre le enseñó, su padre Taré. Y el Señor, cuando lo encuentra, que lo llama, no fue Abraham que se llamó, fue el Señor que lo llamó. Fue el Señor que lo escogió y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela al lugar o a la tierra que yo te mostraré. Número uno, salir de la tierra físicamente. Y número dos, salir de la parentela. Abraham tenía los pensamientos de él, iban conforme a los pensamientos de su padre Taré. Practicaba la hechicería, la brujería. Practicaba todo tipo de ocultismo. Practicaba ese tipo de cosas. Y él tenía que decodificarse de ese tipo de pensamientos que tenía su padre y que le había enseñado su padre. Por ello es que Josué le dice: vuestros padres adoraron de aquel lado a otros dioses, mas yo y mi casa adoraremos al Señor y serviremos al Señor. Y Abraham no consideró esta tierra, siendo un hombre multimillonario con dinero de todo tipo, no la consideró como su casa, sino que vivió como extranjero en esta tierra. Él echó músculo en lo espiritual, no echó músculo en las cosas materiales. No le interesó para nada las cosas materiales. Y era un hombre que sabía vivir en medio de una sociedad nefasta y adúltera.
Sabía tener amistad aún con aquellos que eran malos e idólatras. Porque Abraham, cuando se le murió su esposa Sara, aquellos que estaban al lado de él le ofrecieron la cueva de Macpela para que enterrara a su esposa. Y le dijo, no, yo se la voy a comprar por el justo precio. Era un hombre que aún sirviendo al Señor sabía llevarse bien con aquellos que no servían al Señor. Pero hay cristianos que si viven del lado de una persona, hasta de una bruja. Mi hermano, usted no tiene que tener enemigo a la bruja ni al brujo. Al contrario, muéstrele que el Cristo que usted tiene es un Cristo de amor, es un Cristo de principio, es un Cristo que tiene humildad y que ama a aquel aunque esté equivocado. Cuídense que está, no sé si es porque mencioné a Jesucristo, están saliendo los demonios, pero no lo peguen ahora, déjenlo con los dientes afuera. Pues bien, Abraham supo vivir en medio de sus enemigos. Y dice la palabra, mencionando a esos dos héroes de la fe, un hombre como Moisés, que Moisés no consideró para nada la vivencia o la vivienda, que tenía asegurada siendo hijo de la hija del faraón. Siendo heredero, iba a ser un faraón seguro porque conforme a las tradiciones de los egipcios y las tradiciones antiguas, él le pertenecía la gubernatura o le pertenecía lo que es ser un faraón en ese entonces, o era un faraón. ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Dios provoca muchas veces algunas cosas que nosotros no entendemos. A veces nosotros nos damos cuenta de algunas cosas y decimos, fulano me traicionó, fulana me traicionó, tengo problemas con mengano, tengo problemas con mengana. Y muchas veces a nosotros no nos gusta y estamos disgustados quizás por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años, por 5 años. Pero ese disgusto lo que trae es una bendición para mí, para mi familia. ¿Sabe qué sucedió con Moisés? Que Moisés vio una riña a un egipcio abusando de uno de sus hermanos. Dicen por ahí que la sangre pesa más que el agua. Y Moisés tomó, y como era un converso en ese entonces, y tenía mollero de verdad, no era juego, que era fuerte el hombre, le dio una paliza al egipcio y lo mató. Mató al egipcio. Y Moisés se cayó y enterró su egipcio y no dijo nada. Calladito. Pero a la hora de un problema, había un pequeño conflicto entre 2 hermanos y Moisés fue como juez y fue como pacificador a desapartar los dos. ¿Qué es lo que tú estás hablando, egipcio? ¿Qué es lo que tú estás hablando, Moisés? Tú mataste al egipcio. Dice Moisés, ay, si se sabe el problema. A mí me han puesto precio a la cabeza. ¿Qué hizo Moisés? Que tomó su cocoroto, tomó su ropita, hizo así, patica para que te tenga. Y como dicen en el campo, se desgaritó. Aquí dicen, get out of here. Se fue. Y se fue por un lugar llamado Madián. Y cuando se fue a Madián, allí conoció a Yetro, que más adelante fue suegro de él. Y Yetro lo que tenía era muchas hijas. Parece que no tenía hombres varones, o que no tenía varones, y era pastor. Y ahí lo tomó el Señor, lo decodificó de todo lo que había aprendido en Egipcio. 40 años duró en Madián, pastoreando ovejas y haciendo lo que hacer de un campesino. Oye, haciendo lo que hacer de un campesino. La pregunta mía es la siguiente: ¿se podría Moisés defender cuando los hermanos de él, los hebreos, lo acusaron de que él había matado a un egipcio? ¿Ustedes creen que Moisés se podía defender? Vamos a ver, ¿se podía defender Moisés y decir que él no lo hizo? De este lado. Y de este lado, ¿ustedes creen que se podía? Dice el hermano Damaso, sí, él se podía defender, mis hermanos.
Porque la Biblia más adelante que él estimó eso como basura y prosiguió más adelante. Parece que había algo en el corazón de Moisés. Había un pensamiento que Moisés había sido enseñado por sus padres. Los hebreos enseñaban a sus hijos, y todavía lo vemos en estos tiempos, los principios de todo lo que sus padres habían aprendido y de cómo el Dios de Israel lo había ayudado. Y la historia se sigue caminando y caminando y caminando y caminando, porque me imagino que Adán y Eva le contaron a sus hijos, por lo menos a lo que habla la Biblia, porque ellos tuvieron más, porque nada más uno solo, nada más vemos que está Set, está Caín y está Abel, pero lo que pasa es que la Biblia se concentra en esos tres personajes, pero había más personas, porque ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo nosotros nacimos? Ustedes me conocen a mí, ¿verdad? Pero ustedes no conocen. Si yo no menciono que yo tengo hermanos, ustedes no lo conocen. Si yo no menciono que yo tengo 9 más, ustedes no lo conocen. Imagínense que yo siga caminando, ve acá, y el pastor no tiene hermano, calladito, ustedes no lo conocen. Y viene un escritor y solamente habla, bueno, y la gente, y habla, pero no menciona nada de mi familia. Eso mismo es lo que sucede para aquellos que dicen, ¿dónde salieron las demás personas? Lo que pasa es que la Biblia solamente se contenta en un solo capítulo, pero no narra los otros capítulos que sucedieron en la humanidad. Moisés tenía en su corazón de que había una ciudad más importante y había un reino mucho más importante que el reino que se le enseñó en Egipto. Y el cristiano verdadero tiene que tener en su corazón que hay un reino mucho más importante que el reino que nosotros podemos observar en esta tierra. Y que hay un cuerpo mucho más importante que el cuerpo que nosotros tenemos de carne y hueso, que ese es el cuerpo celestial, que ese es el cuerpo que Dios nos transformará y nos hará conforme al cuerpo de Él, conforme a su semejanza, que no va a haber muerte. A ese cuerpo que hay que cultivar y ese cuerpo que hay que buscar. Hoy vamos a hablar de un nuevo Dios que tiene sus fanáticos en las arboledas del Edén. Observaban a los demonios aplaudiendo cuando vieron que se le enseñó esa sabiduría al dios Minerva, que entre los romanos y su mitología era la diosa de la sabiduría, diosa del conocimiento, las artes, las técnicas de guerra y la protectora. Supuestamente en la mitología le dio un dolor de cabeza a Júpiter, que era el padre de Minerva. Y cuando le dio un dolor de cabeza, vino otro dios llamado Meti y le dio un hachazo. Le dio un hachazo a Júpiter y ahí salió Minerva. Los romanos lo consideran como el dios o la diosa del conocimiento. La Biblia nos enseña en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Me buscaron la Biblia que yo estoy leyendo, para lo bruto nosotros. Pongan el primero, en el 12, el verso 4. En el 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a ver qué nos dice esto, porque a veces uno encuentra unas cuantas cositas. Vamos a ver qué nos dice esta versión. La Biblia para todo. Voy a leer la otra. Daniel, guarda estas palabras como un secreto y sella el libro hasta el final. Mucha gente se moverá de un lado a otro tratando de buscar el verdadero conocimiento, y el conocimiento aumentará. Es una seguidilla que no solamente tienen las personas que no son cristianas. Usted observa que no es algo que usted lo está escuchando, que lo están prediciendo, que lo están prometiendo,
sino más bien algo que usted está palpando y viéndolo con sus propios ojos. ¿Se ha aumentado la ciencia, sí o no? Oigan, ¿se ha aumentado el conocimiento, sí o no? Yo estoy seguro que si mi madre se cae unos 20 años atrás o unos 10 años atrás, o quizá ahora mismo en Dominicana, hubiera quedado inválida. Eso es seguro. Y los gritos de mi madre quizá me hubieran dado, ese hubiera muerto quizá del dolor. La ciencia tiene un aumento de modo tal que nosotros nos asombramos al ver cómo la ciencia se ha aumentado. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Que hay cristianos que se ha aumentado la ciencia y se mantienen en el tiempo, con el tiempo del paleolismo, de la época paleolítica, calcolítica, mesolítica. En esa época, la época de piedra, la época de bronce, la mesolítica, la época, o la calcolítica, perdón, la época, la edad cuando supuestamente comenzaron a surgir en los tiempos supuestamente de Abraham, era la época mesolítica, que era la media de cobre, de bronce, la de hierro. Y hay cristianos que se mantienen en eso. Uno siempre trata de mantener los principios de lo que enseña la palabra y no se divorcia de los principios, aunque esté donde esté. Pero uno mantiene los principios, pero usted no puede quedarse atrás. ¿Me estoy entendiendo? Jesús predicaba con micrófono, ¿sí o no? Jesús predicaba con micrófono, ¿sí o no? Pero él mantenía los principios físicos, que es en base a cómo se predica con los micrófonos por los principios físicos. Y eso es moderno. Yo me imagino que Jesús no andaba con un flujo como el que yo ando ahora. Porque lo que Jesús andaba conforme a lo que estaba en moda en ese entonces. Y conforme a lo que se enseñaba que tenía que vestirse el sacerdote en ese entonces. Hay personas que quieren traer el principio griego y hebreo a la iglesia. Con un bendito paño aquí arriba, diga que hay que cantar a las mujeres con paño. Un manto. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Se enseña, la cristiana tiene que vestirse como cristiana. Y eso yo me mantengo, aunque me ahorquen ahí, yo sigo en ese camino. Pero hay quienes quieren pasarse de contento y quieren enseñar monja en la iglesia. Si fuera así, las monjas tuvieran todita en el cielo. Yo estoy pelado, a mí me gusta andar peladito, porque cuando uno está pelado a uno por lo menos se le van unos añitos encima. Y en esto era muchachos, ya no me digan el pastor, dígame el jurón, porque estoy que parezco un jurón. Hay que darse su peladita. Pero hay iglesias que si como yo estoy pelado no me dejan ni siquiera pasar cerca del altar porque yo voy a contaminar el altar. Hay otras que si la mujer no tiene los cabellos cadillitos no pueden pasarse en el altar porque no es santa. Y en una ocasión me hicieron una pregunta y yo le dije, entonces si fuera así, solamente fueran al cielo la de los cabellos buenos, porque la de los cabellos malos que se hacen el de rizadito, se la llevó quien no lo trajo. Entonces no podemos vivir en la época calcolítica donde nosotros estamos, donde la Biblia nos enseña que el conocimiento de Dios y que Dios iba a llenar la tierra de su conocimiento. Ahora bien, lo que nosotros debemos de distinguir es
aquellos que están sirviendo al dios Minerva, donde quieren excluir a Dios, donde quieren traer el humanismo dentro de la iglesia, donde quieren traer los principios materialistas y terrenales y quieren sacar los principios divinos y el verdadero conocimiento que viene de arriba. Eso sí tenemos que tener bien claro como iglesia que somos. Uno de los puntos importantes, que hoy día hay una seguidilla concerniente a lo que Daniel escribe, y conforme a la versión que estuve leyendo, es que la gente tiene comezón, tienen deseo de buscar y de aprender, y andan de mar a mar y de tierra a mar. Andan de lugar en lugar tratando de buscar algo nuevo. Muchas veces no se sienten cómodos en esta iglesia porque como que la cosa es como la misma. O no se sienten cómodos en otra iglesia y hay que ir a otra porque todo es lo mismo. Vamos a ver qué nos dice el librito aquel. Aquel viejito librito, que me encanta. Amós capítulo 8, verso 11. A ver qué nos enseña el librito. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Eso es Dios que manda eso. Pero vamos a ver cuál es la sátira que está hablando el Señor. Vamos a ver qué está hablando el Señor. Dice el verso 12. Gloria a Dios. Llegamos al 12. ¿O todavía no ha llegado? Se frizó el asuntico. Ya está aquí. E irán errantes de mar a mar. Por si acaso me querrían que mar a mar, pero ahí lo dice también, por si acaso. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, es decir, desde el norte hasta el este. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, por cabeza de chorlito, por corazón duro, buscando una relación como los gnósticos que vamos para allá, buscando algo fresco, porque ya como que no me gusta mucho ese hombre. Y ese sí sabe de eso, el que está hablando, porque a ese lo despreciaron. Ese era un boyero. Ese lo que sabía era arar tierra. Y no era profeta, porque dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Y en tiempo que vio de Jeroboam II, un malazo en el reinado del norte, que era malo, que no era bueno. Y en tiempo de ese rey había un sacerdote llamado Amasías. Y ese sacerdote le dijo a Amós, tú no tienes jurisdicción en este lugar, vete para otro lugar, porque aquí nadie te quiere, porque tú todo lo que hablas lo hablas en contra del rey. No solamente fue Micaías el que tuvo problemas. Todos los profetas de Dios tienen problemas con el que no quiere caminar en pos de Dios. Dice que en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Me explico. Como esto no es Samaria ahora mismo. Esto no es Samaria ahora mismo. Samaria era la ciudad que erigieron y que construyeron los israelitas cuando ellos se dividieron alrededor del norte y del sur. Hubo un rey llamado Acá y su padre Oris, me parece, Onis, construye a Samaria. Ahí construyeron y comenzaron a gobernar. Pero los samaritanos se convierten en samaritanos cuando los asirios en el 722 conquistan alrededor del norte, y los asirios los llevan y ellos comienzan a asimilar todo tipo de creencia y de enseñanza
que le enseñaron los asirios, que eran también parte de lo que es Babilonia, la parte del norte y la parte del sur. Recuérdense que Babilonia estaba en la Mesopotamia, entre ríos, que es la Caldea, la Baja Caldea y la Alta Caldea. La alta era los asirios, la baja era lo que estaba en lugar de Babilonia, lo que se conoce como los caldeos, cuya capital era Babilonia. Y la de Asiria, ¿cuál es la capital de Asiria? Ustedes la tienen que saber. No recuerdo, Anás, Nínive. Entonces, esta parte, ellos enseñaban idolatría. ¿Qué hizo uno llamado Jeroboam cuando se le opuso a Salomón y cuando se dividió el reino, que ya tenía que pelear en contra de Dios, Salomón, llamado Roboam? Él quedaron los sacerdotes con él, porque se quedaron 2 tribus y media, se quedaron 3 tribus. Y cuando se quedan con él, luego los verdaderos se tienen que ir y se van para el otro lado. ¿Por qué se fue para el otro lado? Porque Jeroboam le hizo 2 dioses. Uno se lo puso en la frontera sur del norte y en la frontera norte del sur, y les llamó Dan. Y otro lo puso, ese le llamó Betel. Y otro la puso al norte del reinado del norte, y a esto le llamó Dan. Por ello los judíos, cuando se hablaba de Nazaret, decían de una forma despectiva: de Nazaret va a salir algo que sirva, de Nazaret va a salir algo que tiene principio, donde Nazaret, cuya colina y tiene en medio de ellos los gentiles, y está Samaria. ¿Ustedes creen que hay algo que sirva que salga de Nazaret? Por ese tipo de historias que estamos hablando. Cuando usted se desvía y quiere tratar de tener conocimiento fuera de Dios, Dios mismo te entrega a la inmundicia. Y el mismo Dios pone sed de oír cosas que no son de Él, e inclusive te convence a ti para que crea tú que es de Él. Caray, no me están entendiendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice lo siguiente: que el mismo Dios le envió un espíritu de mentira por cuanto no creyeron a la verdad. Cuando se te habla a ti la verdad y tú vives cuestionando y cuestionando y cuestionando la verdad, hay problemas. Y los problemas no son pequeños. Hay problemas y son bastante difíciles los problemas que se presentan. Porque cuando tú estás confundido, porque tú no has recibido la instrucción o no tienes la verdad, es fácil para tú encontrar la verdad, porque tú estás confundido por algo que todavía tú no has llegado a ello. Pero cuando tú estás confundido porque tú has chocado con la roca y la roca dice que duras cosas dar cosas contra el aguijón, entonces hay problema, y no pequeño, muy serio. Dios pone sed. Hoy día nosotros, los cristianos, muchos cristianos quieren, la ciencia se ha aumentado de modo tal, y muchos cristianos quieren que sean los científicos que están en la NASA, en Cabo Cañaveral, o los científicos que están, los que están orquestando la economía mundial ahí en Times Square y en Downtown Times Square, en la 43 y séptima está la NASA. Te observa todas las computadoras. Yo a cada rato me paro ahí en NASDAQ y ahí está la bolsa de valores que se encarga de lo electrónico. Y la otra que está en Downtown, que le llaman la industria Dow Jones, esa es la que se encarga de lo industrial, de las cosas físicas. Entonces esas dos controlan el mundo entero. Pero nosotros no podemos pedirle a esos científicos que son cibernéticos, los científicos en los asuntos económicos, que vengan a enseñar a nosotros teología. Ni mucho menos podemos irnos al cabo Cañaveral, allá a la NASA, para buscar un científico para que nos venga a enseñar teología. Eso lo tenemos que hacer nosotros, porque cada quien en su departamento. Y denle un aplauso a Rey si quiere. Porque aunque, por ejemplo, yo ando detrás de un volante, ando manejando, ando ganándome la comida, pero yo escucho la conversación y de ello yo aprendo. Y recuerdo que en una ocasión traje a un judío desde Princeton, New Jersey, cerca de Filadelfia.
Y cuando le presenté el plan de salvación, él quiso como burlarse de mí. Yo le hablé con mucha firmeza. Y el hombre lo que hacía dando vueltas, hablando disparate, hablando disparate, hablando disparate. Digo yo, tú tienes que aprender mejor tu historia para que tú me hables ese tipo de disparate. Le hablé claro y el tipo salió marrón que es tomate, que es el paño. Porque él pensaba que porque yo andaba detrás de un volante, yo no sabía lo que estaba hablando. Y también estudia un poco la historia de los bancos, para usted tener también respuesta para ellos. En una ocasión me dijo un banquero de la Chase, me dijo, tú sabes más historia de nosotros, de los que estamos trabajando en el mismo Chase. ¿Y qué cuenta es? Betty, ay, qué problemita, dice Javier. Javier hasta nos reprendió Betty, nos dice, no me digan a mí que yo soy Che, por favor. ¿Qué sucede, mis hermanos, con usted y conmigo? No se sienta, al menos, porque usted vea un doctor, porque usted vea un ingeniero, porque usted vea un catedrático o porque usted vea un universitario. Nosotros tenemos quizá menos conocimiento que ellos en lo que es el contexto científico, pero ellos no son más sabios que nosotros, porque el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tú piensas en la eternidad, han muerto los grandes hombres de ciencia. El hombre que ha marcado mala historia en la historia de los judíos, en esta historia moderna, se llama Moisés Maimónides. A mí me gusta darle página un poquito para atrás, porque cuando uno habla entre ellos, uno dice, pero ya yo tenía un amigo judío que cuando él me veía, era un cliente, él venía con una lista de preguntas. Me dice, dime, porque voy para la sinagoga, para estar ready, porque todo lo que enseña el rabino, tú me lo estás diciendo a mí. Yo estoy hasta más fresco que él. Y él me dijo, lo que pasa es que ustedes tienen uno llamado Shaul, que ese fue que dañó toda la ley de nosotros. ¿Sabes quién es Shaul? Pablo, Saúl, a Saulo, y de Shaul. Digo, yo entendí. Digo, ajá. Digo, bueno, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Que yo no creo en Jesús ni creo en el Nuevo Testamento. Digo, pero yo he oído del Talmud, del Talmud y de la Mishnah y de esos libros. ¿Y por qué ustedes lo leen y creen en él? ¿Por qué ustedes no pueden leer el Nuevo Testamento para tener más base y luego refutarlo? No refute algo que usted no conoce. Hay personas que llegan aquí con ciertos principios que son adventistas y no quieren comer carne de cerdo, muchas veces con principios supuestamente judíos. Y digo, ¿por qué tú no comes carne de cerdo? Porque no quiero comerla, porque simplemente por eso. Ok, si tú no la quieres comer por salud, se te respeta. Porque tú no quieres comer carne roja, se te respeta. Pero ahora también la ciencia hay un problemita con la consulta de la carne roja, todo en exceso hace daño. Pero en los tiempos bíblicos y el Señor habló del ovejo, de la vaca y ásala y cómetela. Y a cada rato, entonces dije que no se puede comer una carnita de vaca, ¿por qué es eso? Si quieren saber, yo no me la como, prepara muchos raquitos después que yo termine aquí para que ustedes vean. Oigan, este es punto importante que nosotros debemos de entender. En Colosenses 2, verso 1, ahí encontramos una riqueza tanto intelectual, literaria, tanto en lo histórico y tanto en lo que es doctrinal, que usted tiene que estar ponga mucha atención para que usted pueda entender. Y nosotros, me quedan 7 minutos y eso lo vamos a seguir la semana que viene. Vamos a ponerle cierta introducción. Porque quiero que sepáis cuán grande o cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué Pablo tenía una gran lucha por esos cristianos que estaban en Colosa?
que era la línea, le llamamos la línea del caballo porque estaban en línea recta con las demás iglesias, que era parte de lo que se conoce todavía en estos tiempos como el lugar de Turquía. ¿Por qué Pablo tenía tanta lucha? Pablo tenía lucha porque él quería mantener una iglesia con doctrina saludable. Esa iglesia había sido atacada, vituperada con falsos maestros, con falsos hombres supuestamente de Dios, que venían con herejía. ¿Usted sabe lo que significa la palabra herejía, hermano Davichuelo? Herejía, el significado literal es que no es original, que no es auténtico. Por eso le llama un hereje aquel que no lleva la sana doctrina, que no es original, que no es auténtico. A nosotros nos llaman herejes, la iglesia tradicional, pero eso es como dice, ellos están poniéndose su propio cuchillo. Dice el verso 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. La palabra entendimiento viene del griego sunesis o sinesis. Sinesis es la parte que analiza dentro del cerebro, que se divide en dos partes. Sunesis es la parte que actúa. Hay quienes solamente actúan pero no analizan. Hay otros que solamente analizan pero nunca actúan. Entonces hay que entender que un balance. Entonces cuando hablamos de sinesis estamos hablando de entendimiento crítico o discernimiento. Es la habilidad de analizar una situación y decidir o tomar las medidas prácticas necesarias. La iglesia debe tener el conocimiento práctico para tomar la decisión correcta en el momento exacto. Repito, es la habilidad de analizar una situación y decidir o tomar las medidas necesarias y las medidas prácticas. Eso se llama entendimiento. Bueno, hay quienes actúan como lo loco, que no analizan, que no tienen nada de entendimiento. Como si tú sabes que ahí hay un hombre que ha salido, que está preso y que lo soltaron. Tú te vas a poner a cuquearlo, andándole con ropa interior cerca y cosas, y está casado. Mantente de lejos porque tú no tienes entendimiento. Tú sabes claramente que tú lo estás provocando a que te violen. Mantente de lejos. Yo le estoy hablando claro porque muchas veces hay quienes actúan sin entendimiento, hay quienes actúan sin analizar la situación, sin analizar las circunstancias. Tú ves que hay un grupo que están matándose, hay un tiroteo. ¿Cómo tú te vas a acercar al tiroteo? Mantente alejado, mantente fuera del peligro, porque tú estás observando que hay un problema, que tú te das al Señor el entendimiento para que actúe lejos del problema. ¿Cómo tú vas a andar a las 4, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana con una ropa media provocativa? Tú como mujer. ¿Tú sabes que tú estás actuando sin entendimiento? ¿Cómo tú como mujer entra un hombre solo a tu habitación, a tu apartamento y le va a abrir la puerta y te va a sentar con un hombre solo en tu casa, sin ser tu esposo y sin ser nada de ti? Sabiendo tú claramente que puede haber un problema. Tú estás actuando sin entendimiento. Fulanito me dijo que me fuera a acompañarlo. Y es un fulanito que está desesperado y quiere que le den su comidita. Y se fueron por ahí, por donde buscaron un lugar más oscuro que ni la palma de la mano se ven. Estás tú actuando con entendimiento. Entonces cuando dice aquí, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. El cristiano que no actúa con entendimiento es un cristiano que no quiere enriquecerse. Hay quienes quieren enriquecerse de una forma material o terrenal, pero no se enriquecen en lo que es el entendimiento. Hay que enriquecerse en el entendimiento.
Usted tiene que usar el sunesis. Usted tiene que usar o el sinesis. Tiene que usarlo. Si tú ves que tu trabajo te está desviando de las cosas espirituales, usa el entendimiento. Usa tu raciocinio. Comienza a analizar con un discernimiento claro. Actúa conforme a lo que tú estás observando para que el diablo no te lleve, para que no te destruya. No alimente las cosas que tú sabes que te van a hacer daño en el mañana y en un futuro no muy lejano, hasta en el presente. Tú quieres matar algo, no le dé comida. Si tú detenerte, por ejemplo, a navegar en el internet, tú sabes que te lleva a la pornografía, te lleva al sexo ilícito, te lleva a la promiscuidad, te lleva a las cosas que a ti no te convienen. ¿Qué tú debes de hacer? No alimente esa parte de tu alma. Déjalo que se muera de hambre y tú vas a ver que lo vas a matar. Cambia la dieta. Si tú sabes que juntarte con mengano o con mengana te vas a llevar a ti al terreno de irte al mundo, ¿qué tú debes de hacer? Trata de alejarte, porque no es que estamos diciendo que tú estés en enemistad con tu prójimo, sino más bien tú lo que debes de hacer es alejarte, porque el vigor que tú tienes, la capacidad que tú tienes, tú no tienes suficiente fuerza para que él se convierta a ti, y va a suceder lo contrario. Tú eres que te va a convertir a él o a ella. Pues mantente distante, porque te puede confundir. La riqueza viene cuando de donde viene el pleno entendimiento, el pleno conocimiento, es de Cristo. Para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Usted entiende misterio? Película de misterio. No todo lo que es un misterio es malo. No. Tenemos en nuestra mente que todo lo que hablamos de misterio es conforme a un contexto negativo. Pero 1 Timoteo 3, creo que el verso 15 dice que grande es el misterio de la piedad. Entonces estamos hablando de misterio. Y aquí observamos, para entender, déjame el 2 por favor, discúlpame. Para entender o conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Conocer, del griego gnosis. Conocimiento es la capacidad casi intuitiva e instintiva de captar la verdad cuando la vemos u oímos, de reconocerla. Es lo que capacita a una persona para dar razón de la esperanza que hay en ella. Cuando tú tienes conocimiento de las cosas de Dios, te capacita para cimentarte en la esperanza que hay en el Dios eterno. Por eso Dios quiere que tú te llenes de su conocimiento, porque te capacita y te cimienta, te apoya, te fortalece para tú seguir adelante en esta hermosa carrera. En ese entonces había un problemita y no era pequeño. Los gnósticos entraban con un conocimiento y enseñando que todo lo que ellos enseñaban lo habían recibido directamente de Cristo. Que lo enseñaban directamente de Mateo, directamente de María y directamente de Pedro. Entonces, Pablo tiene que enfrentarse a ese flagelo que está azotando la iglesia de Colosa, que fue atacada creo que por 4 tipos de flagelos. Uno fue la filosofía griega, el conocimiento de los gnósticos y su filosofía griega, las especulaciones que son las orientales, como hoy día estamos con muchísimo misticismo dentro de la iglesia. Otro, el legalismo judío, enseñando de que usted podía conseguir salvación
por medio de las obras y no por medio de la gracia, que está basado en Jesucristo. Tenía que enfrentar todo ese tipo de cosas. Y esos maestros decían que ellos tenían que el libro de ellos estaba escondido, que su sabiduría estaba escondida y que no estaba que era una sabiduría apócrifa, en otras palabras, que no estaba revelada, que estaba escondida. Y que ellos eran los únicos que tenían autoridad para enseñar eso. El gnóstico fue un movimiento supuestamente científico y también religioso que surge en el siglo I, echando sus raíces en ese siglo, y florece en el siglo II, en donde ese movimiento enseñaba que usted podía llegar al cielo por medio del conocimiento, y eran expertos tratando de sacar adeptos, sacar miembros de diferentes creencias. Y como el evangelio estaba en boga en ese entonces, ellos se concentraron para tratar de confundir a los verdaderos cristianos. Nadie consigue conocimiento. El próximo domingo le definiré lo que es sabiduría, y luego estaremos hablando de esas tres cosas. Fuera de Jesucristo. El conocimiento clave, el conocimiento que nos lleva al cielo, está en Jesucristo. Los misterios clave están en Cristo. Están en Dios, y nuestra vida está escondida en Él. Pablo le escribe en base a ese problema que existe en esa iglesia. Cuando usted va a analizar cualquier lectura bíblica, usted siempre tiene que ver cuál era el problema, cuál era la situación que estaba viviendo esa iglesia en ese entonces, para luego poder entender. Así, cuando usted va a dar un consejo, así cuando usted va a ayudar a alguien, usted tiene que primeramente canalizar cuáles son los problemas que existen en esa familia, cómo piensan, para luego usted poder darle un consejo sabio, con entendimiento. ¿Le gusta esa palabrita? Pues póngase de pie. Es muy importante que nosotros crezcamos en lo que es la gracia y lo que es la piedad. Crecer en el entendimiento, crecer en el conocimiento, crecer en lo que es la sabiduría de Dios. Solamente crecemos cuando somos humildes. Hermano Tomás, el que no es humilde no crece. ¿Usted sabe por qué? Porque se cree suficiente o autosuficiente. El que es orgulloso dice: yo me he enriquecido, como dijo la Odisea. La Odisea dice: no me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. A mí no me enseña nada, no nada. Por eso usted, cuando alguien va a predicar, el predicador que ya tiene, siéntese tranquilo, que de ahí usted aprende mucho. Todo el tiempo usted está aprendiendo. Todo el tiempo. Ya en el cielo que llegamos al clima. Y ahí también estaremos ahí aprendiendo muchísimas cosas nuevas, porque a Dios nadie la ha visto jamás y uno le va a ver cara a cara y aprendió eso nuevo. Va a ver a José: José, ¿cómo tú estás? Cuéntame esos hermanos. Y fulano, ¿cómo tú estás? Abraham, un abrazo. Pablo, hermano. Pedro, ¿cómo te va? Eso es nuevo para nosotros. Eso es nuevo. Iglesia, muchas gracias, que Dios me le bendiga. Vamos a